Bueno, muy buenas noches. Le damos comienzo a una nueva parte de esto que decidimos llamar la sección de teatro y literatura a cargo de su servidor Vicente Roca. Continuamos con esta versión que no se estaría transmitiendo en vivo, sino que podrán verlo después. Bueno, recordemos que la semana pasada habíamos tratado los crímenes de la calle Rumor del escritor estadounidense en la primer novela policial negro. Y habíamos llegado hasta la página 20 y ahora inmediatamente continuaremos con la historia. Después no se olviden de dejarme mensajes sobre qué les pareció la narración, la interpretación y los personajes en general, y si les gustó la historia y si quieren que tratemos una historia del mismo autor o de otro autor, siempre están en su disponibilidad avisarnos. Bueno, les damos comienzo. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declara que habita en la calle Rumor y que es español. También formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió la escalera porque es muy nervioso y temía los efectos que pudiera producirle la emoción. Oyó las voces que disputaban. La grave era de un francés. No pudo distinguir lo que decían y está seguro de que la voz aguda era de un inglés. No entiende este idioma, pero se basa en la entonación. Alberto Montán, confitero, declara haber sido uno de los primeros en subir la escalera. Oyó las voces aludidas. La grave era de francés. Pudo distinguir varias palabras. Parecía como si este individuo reconveniera a otro. En cambio, no pudo comprender nada de la voz aguda. Hablaba rápidamente y de forma entrecortada. Supone que esta voz fuera de la de un ruso. Corrobora también las declaraciones generales. Es italiano. No ha hablado nunca con ningún ruso. Interrogados de a nuevos algunos testigos, certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones del cuarto piso eran demasiado estrechas para que les permitieran el paso de una persona. Cuando hablaron de desollinadores, se refirieron a las escobillas cilíndricas que con ese objeto usan las limpias chimeneas. Las escobillas fueron pasadas de arriba a abajo por todos los tubos de la casa. En la parte posterior de esta no hay paso alguno por donde alguien hubiese podido bajar mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de Mademoiselle L'Espanache estaba tan fuertemente introducido en la chimenea que no pudo ser extraído de allí sino con la ayuda de 5 hombres. Paul Dumas, médico, declara que fue llamado hacia el amanecer para examinar los cadáveres. Yacían entonces los dos sobre las correas de la armadura de la cama, en la habitación donde fue encontrada Mademoiselle L'Espanache. El cuerpo de la joven estaba tan magullado y lleno de escoriaciones. Se explican suficientemente estas circunstancias por haber sido empujado hacia arriba en la chimenea. Sobre todo, la garganta presentaba grandes escoriaciones. Tenía también profundos arañazos bajo la barbilla, al lado de una serie de lívidas manchas que eran, evidentemente, impresiones de dedos. El rostro se hallaba horriblemente descolorido y los ojos fuera de sus órbitas. La lengua había sido mordida y seccionada parcialmente. Sobre el estómago se descubrió una gran magulladora, producida, según se supone, por la presión de una rodilla. Según Monseñor Dumas, Mademoiselle L'Espanache había sido estrangulada por alguna persona o personas desconocidas. Todos los huesos de la pierna derecha y del brazo estaban poco o muchos quebrantados. La tibia izquierda, igual que las costillas del mismo lado, estaban hechas astillas. Tenía todo el cuerpo con espantosas magulladoras y descolorido. Es imposible certificar cómo fueron producidas aquellas heridas. Tal vez un peso garrote de madera o una gran barra de hierro, alguna silla, o una herramienta ancha, pesada y roma podrían haber producido resultados semejantes, pero siempre que hubieran sido manejados por un hombre muy fuerte. Ninguna mujer podría haber causado aquellos golpes con clase alguna de arma. Cuando el testigo la vio, la cabeza de la muerta estaba totalmente separada del cuerpo y además destrozada. Evidentemente, la garganta había sido seccionada con un instrumento afiladísimo, probablemente una navaja barbera.
Alexandre Etienne, cirujano, declara haber sido llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Corroboró la declaración y las opiniones de este. No han podido obtenerse más pormenores importantes en otros interrogatorios. Un crimen tan extraño y tan complicado en todos sus aspectos no había sido cometido jamás en París, en el caso de que se trate realmente de un crimen. La policía carece totalmente de rastro, circunstancia rarísima en asuntos de tal naturaleza. Puede asegurarse, pues, que no existe la menor pista. En la edición de la tarde afirmaba el periódico que reinaba todavía gran excitación en el Quartier Saint-Roch, que, de nuevo, se había investigado cuidadosamente las circunstancias del crimen, pero que no había obtenido ningún resultado positivo. A última hora anunciaba una noticia de Adolphe Le Bon. Había sido detenido y escarcelado, pero ninguna de las circunstancias ya expuestas parecía acusarle. Dupin demostró estar particularmente interesado en el desarrollo de aquel asunto. Cuando menos, así lo deducía yo por su conducta, porque no hacía ningún comentario. Tan solo después de haber sido encarcelado Le Bon, me preguntó mi parecer sobre aquellos asesinatos. Yo no pude expresarle sino mi conformidad con todo el público parisiense, considerando aquel crimen como un misterio insoluble. No acertaba a ver el modo en que pudiera darse con el asesino. Por interrogatorios tan superficiales no podemos juzgar nada con respecto al modo de encontrarlo, dijo Dupin. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el que las circunstancias sugieren. Exhiben siempre las medidas tomadas, pero con frecuencia ocurre que son tan poco apropiadas a los fines propuestos que nos hacen pensar en Monseigneur Jourdain pidiendo «Ça robe da chambre pour mieux entre la musique». A veces no dejan de ser sorprendentes los resultados obtenidos, pero en su mayor parte se consiguen por meras insistencias y actividad. Cuando resultan ineficaces, tales procedimientos fallan todos sus planes. Vidocq, por ejemplo, era un excelente adivinador y un hombre perseverante, pero como su inteligencia carecía de educación, se equivocaba con frecuencia por la misma intensidad de sus investigaciones. Disminuía el poder de su visión por mirar el objeto tan de cerca. Era capaz de ver, probablemente, una o dos circunstancias con una poca corriente claridad. Pero al hacerlo, perdía necesariamente la visión del asunto. Esto puede decirse que es el defecto de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. En realidad, yo pienso que, en cuanto a lo que más importa conocer, es invariablemente superficial. La profundidad se encuentra en los valles donde la buscamos, pero no en las cumbres de las montañas, que es donde la vemos. Las variedades y orígenes de esta especie de terror tienen un magnífico ejemplo en la contemplación de los cuerpos celestes. Dirigir a una estrella una rápida ojeada, examinar oblicuamente, volviendo hacia ella las partes exteriores de la retina, que son más sensibles a las débiles impresiones de la luz que las anteriores. Es contemplar la estrella distintamente, obtener la más exacta apreciación de su brillo. Brillo que se oscurece a medida que volvemos nuestra visión de lleno hacia ella. En el último caso, caen en los ojos mayor número de rayos. Pero en el primero se obtiene una receptibilidad más afinada. Con una extrema profundidad, embrollamos y debilitamos el pensamiento, y aún lo confundimos. Podemos incluso lograr que Venus se desvanezca del firmamento, si le dirigimos una atención demasiado sostenida, demasiado concentrada o demasiado directa. Por lo que respecta a estos asesinatos, examinemos algunas investigaciones por nuestra cuenta, antes de formar de ellos una opinión. Una investigación como esta nos procurará una buena diversión. A mí me pareció impropia esta última palabra, aplicada al presente caso, pero no dije nada. Y por otra parte, Le Bon ha comenzado por prestarme un servicio y quiero demostrarle que no soy un ingrato. Iremos al lugar del suceso y lo examinaremos con nuestros propios ojos. Conozco allí el prefecto de policía y no me será difícil conseguir el permiso necesario.
Nos fue concedida la autorización y nos dirigimos inmediatamente a la calle Rue Morgue. Es esta, una de esas miserables callejuelas que unen la Rue Richelieu y la Saint-Roch. Cuando llegamos a ella, eran ya las últimas horas de la tarde, porque este barrio se encuentra situado a gran distancia de aquel en el que nosotros vivimos. Pronto hallamos la casa. Aún había frente a ella varias personas mirando con vana curiosidad las ventanas cerradas. Era una casa como tantas de París. Tenía una puerta principal, y en uno de esos lados había una casilla de cristales con un bastidor corredizo en la ventanilla, y parecía ser la Loge de Concierge. Antes de entrar nos dirigimos calle arriba y torciendo de nuevo pasamos a la fachada posterior del edificio. Dupin examinó durante todo este rato los alrededores, así como la casa, con una atención tan cuidadosa que me era imposible comprender su finalidad. Volvimos luego sobre nuestros pasos y llegamos ante la fachada de la casa. Llamamos a la puerta y después de mostrar nuestro permiso, los agentes de guardia nos permitieron la entrada. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde había sido encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye, donde se hallaban aún los dos cadáveres. Como de costumbre, había sido respetado el desorden de la habitación. Nada vi de lo que había publicado en la Gazette des Tribunaux. Dupin lo analizaba todo minuciosamente, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos inmediatamente a otras habitaciones y bajamos luego al patio. Un gendarme nos acompañó a todas partes y la investigación nos ocupó hasta el anochecer, marchándonos entonces. De regreso a nuestra casa, mi compañero se detuvo unos minutos en las oficinas de un periódico. He dicho ya que las rarezas de mi amigo eran muy diversas y que les ménages, pues no hay traducción posible de la frase. Hasta el día siguiente, a mediodía, rehusó toda conversación sobre los asesinatos. Entonces me preguntó de pronto si yo había observado algo particular en el hecho. En su manera de pronunciar la palabra particular, había algo que me produjo un estremecimiento sin saber por qué. No, nada en particular, le dije. Por lo menos, nada más de lo que ya sabíamos del periódico. Mucho me temo, me replicó, que la Gazette no haya logrado penetrar en lo insólito del asunto. Pero dejemos de necias opiniones de este pepelucho. Yo creo que si este misterio se ha considerado como insoluble, por la misma razón, debería de ser fácil de resolver el carácter de esas circunstancias. La policía se ha confundido por la ausencia aparente de motivos que justifiquen, no el crimen, sino la atrocidad con la que ha sido cometido. Asimismo, les confunde la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban con la circunstancia de no haber hallado arriba, sino a Mademoiselle L'Espanaye asesinada, y no encontrar la forma de que nadie saliera del piso sin ser visto por las personas que subían por las escaleras. El extraño desorden de la habitación, el cadáver metido en la cabeza hacia abajo en la chimenea, la mutilación espantosa del cuerpo de la anciana, todas estas consideraciones, con las ya descritas y otras no dignas de mención, han sido suficientes para paralizar sus facultades, haciendo que fracasara por completo la tan cacareada perspicacia de los agentes del gobierno. Han caído en el grande, aunque común error de confundir lo insólito con lo incomprensible. Pero precisamente por estas desviaciones de lo normal es donde ha de hallar la razón el camino de lo normal, es donde hallar la razón su camino en la investigación de la verdad, en el caso de que ese hallazgo sea posible. En investigaciones como la que estamos realizando ahora, no hemos de preguntarnos tanto qué ha ocurrido, como qué ha ocurrido que no había ocurrido jamás hasta ahora. Realmente, la sencillez con que yo he de llegar, o he llegado ya a la solución de este misterio, se halla en razón directa con su aparente falta de solución en el criterio de la policía. Con mudo asombro contemplé a mi amigo.
Estoy esperando ahora, continuó diciéndome mirando a la puerta de nuestra habitación, a un individuo que aun cuando probablemente no ha cometido esta carnicería, bien puede estar, en cierta medida, complicado en ella. Es probable que resulte inocente de la más desagradable de los crímenes cometidos. Creo no equivocarme en esta suposición, porque en ella se funda mi esperanza de descubrir el misterio. Espero a este individuo aquí en la habitación y de un momento a otro. Cierto es que no pudo no venir, pero lo probable es que venga. Si viene, hay que detenerlo. Aquí hay unas pistolas, los dos sabemos cómo usarlas cuando las circunstancias lo requieren. Sin saber lo que decía ni lo que oía, tomé las pistolas mientras Dupin continuaba hablando como si monologara. Se dirigían sus palabras a mí, pero su voz no era muy alta. Tenía esa entonación empleada frecuentemente al hablar con una persona que se halla un poco distante. Sus pupilas inexpresivas miraban fijamente hacia la pared. La experiencia ha demostrado plenamente que las voces que disputan, dijo, oídas por quienes subían las escaleras, no eran las de las dos mujeres. Este hecho descarta el que la anciana hubiese matado primeramente a su hija y se hubiera suicidado después. Hablo de esto únicamente por respeto al método, porque además la fuerza de Madame L'Espanaye no hubiera conseguido nunca arrastrar el cuerpo de su hija por la chimenea arriba, tal como fue hallado. Por otra parte, la naturaleza de las heridas excluye totalmente la idea del suicidio. Por tanto, el asesinato ha sido cometido por terceras personas, y las voces de estas son las que se oyeron disputar. Permítame que la haga notar, no todo lo que se ha declarado con respecto a las voces, sino lo que hay de particular en las declaraciones. ¿No ha observado usted nada en ellas? Yo le dije que había observado que mientras todos los testigos coincidían en que la voz grave era de un francés, había un gran desacuerdo con lo que respecta a la voz aguda o áspera, como uno de ellos la había calificado. Esto es evidencia pura, dijo, pero no lo particular de esa evidencia. Usted no ha observado nada característico, pero no obstante, había algo que observar. Como ha notado usted, los testigos estuvieron de acuerdo en cuanto a la voz grave. En ello había unanimidad. Lo que respecta a la voz aguda, consiste su particularidad no en el desacuerdo, sino en que, cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intentan describir cada uno de ellos, opina que era la de un extranjero. Cada uno está seguro de que no es la de un compatriota y cada uno la compara no a la de un hombre de una nación cualquiera cuyo lenguaje conoce, sino todo lo contrario. Supone el francés que era la voz de un español y que hubiese podido distinguir algunas palabras de haber estado familiarizado con el español. El holandés sostiene que fue la de un francés, pero sabemos que no conocer este idioma, el testigo habría sido interrogado por un intérprete. Supone el inglés que la voz fue la de un alemán, pero añade que no entiende el alemán. El español está seguro de que es la de un inglés, pero tan solo lo cree por la entonación, ya que no tiene ningún conocimiento del idioma. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero jamás ha tenido una conversación alguna con un ruso. Otro francés difiere del primero y está seguro de que la voz era de un italiano. Pero, aunque no conoce este idioma, está como el español, seguro de ello por su entonación. Ahora bien, ¿cuán extraña debía de ser aquella voz para que tales testimonios pudieran darse de ella, en cuyas inflexiones ciudadanos de 5 grandes naciones europeas no pudieran reconocer nada que les sea familiar? Tal vez usted diga que puede ser muy bien haber sido la voz de un asiático o la de un africano, pero ni los asiáticos ni los africanos se ven frecuentemente por París. Pero sin decir que esto sea posible, quiero ahora dirigir su atención sobre 3 puntos principales. Uno de los testigos describe aquella voz como más áspera que aguda. Otros dicen que es rápida y desigual. En este caso, no hubo palabras, ni sonidos que se parezcan a ella, que ningún testigo mencionara como inteligibles. Ignoro qué impresión, continuó Dupin, puedo haber causado en su entendimiento, pero no dudo en manifestar que las legítimas deducciones efectuadas con solo esta parte de los testimonios conseguidos, la que se refiere a las voces graves y agudas, bastan por sí mismas para motivar una sospecha que bien pudo dirigirnos en todo ulterior avance en la investigación de este misterio.
He dicho legítimas deducciones, pero así no queda del todo explicada mi intención. Quiero únicamente manifestar que esas deducciones son las únicas apropiadas y que mi sospecha se origina inevidentemente en ellas como una conclusión única. No diré todavía cuál es esa sospecha. Tan solo deseo hacerle comprender a usted que para mí tiene bastante fuerza para dar definida forma, determinada tendencia a mis investigaciones en aquella habitación. Mentalmente, trasladémonos a ella. ¿Qué es lo primero que hemos de buscar? Los medios de evasión utilizados por los asesinos. No hay necesidad de decir que ninguno de los dos creemos en este momento en acontecimientos sobrenaturales. Madame y Mademoiselle L'Espanèche no han sido, evidentemente, asesinadas por espíritus. Quienes han cometido los crímenes fueron seres materiales y escaparon por procedimientos materiales. ¿De qué modo? Afortunadamente, solo hay una forma de razonar con respecto a este punto, y este habrá de llevarnos a una solución precisa. Examinemos, pues, uno por uno, los posibles medios de evasión. Cierto es que los asesinos se encontraban en la alcoba donde fue hallada Mademoiselle L'Espanèche, o cuando menos, en la contigua cuando las personas subían las escaleras. Por tanto, solo hay que investigar las salidas de estas dos habitaciones. La policía ha dejado al descubierto los pavimentos, los techos y la mampostería de las paredes en todas partes. A su vigilancia no hubieran podido escapar determinadas salidas secretas, pero no me fiaba de sus ojos y he querido examinarlo con los míos. En efecto, no había salida secreta. Las puertas de las habitaciones que daban al pasillo estaban cerradas perfectamente por dentro. Veamos las chimeneas. Aunque de anchura normal, hasta una altura de 8 a 10 pies sobre los hogares, no puede, en toda su longitud, ni siquiera dar cabida a un gato corpulento. La imposibilidad de salida por los ya indicados medios es, por tanto, absoluta. Así pues, no nos quedaban más que las ventanas, por la de la alcoba que da a la fachada principal no hubiera podido escaparse nadie sin que la muchedumbre que había en la calle lo hubiera notado. Por tanto, los asesinos han de haber pasado por las habitaciones posteriores, llevados, pues, de estas deducciones y de forma tan inequívoca a esta conclusión. No podemos, según un minucioso razonamiento, rechazarla, teniendo en cuenta aparentes imposibilidades. Nos queda solo por demostrar que esas aparentes imposibilidades en realidad no lo son. En la habitación hay dos ventanas. Una de ellas no se halla obstruida por los muebles y está completamente visible. La parte posterior de la otra la oculta de la vista la cabecera de la pesada armazón del lecho, estrechamente pegada a ella. La primera de las dos ventanas está fuertemente cerrada y asegurada por dentro. Resistió a los más violentos esfuerzos de quienes intentaron levantarla. La parte izquierda de su marco veíase un gran agujero practicado con una barrera y un clavo muy grueso hundido en él hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana, se encontró otro clavo similar, clavado de la misma forma, y un vigoroso esfuerzo para separar el marco fracasó también. La policía se convenció entonces de que por ese camino no se había podido efectuar la salida, y por esta razón consideró superfluo quitar aquellos clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue más minucioso, por la razón que acabo ya de decir, ya que sabía que era preciso probar que todas aquellas aparentes imposibilidades no lo eran realmente. Continué razonando así a posteriori. Los asesinos han debido de escapar por una de las ventanas. Suponiendo esto, no es fácil que pudieran haberlas sujetado por dentro como si las hubieran encontrado. Consideración que por su evidencia paralizó las investigaciones de la policía en ese aspecto. No obstante, las ventanas estaban cerradas y aseguradas. Era pues preciso que pudieran cerrarse por sí mismas. No había modo de escapar a esta conclusión. Fui directamente a la ventana no obstruida y con cierta dificultad extraje el clavo y traté de levantar el marco. Como yo suponía, resistió a todos los esfuerzos. Había pues evidentemente un resorte escondido y este hecho, corroborado por mi idea, me convenció de que mis premisas, por muy misteriosas que parecieran las circunstancias relativas a los clavos, eran correctas. Una minuciosa investigación me hizo descubrir pronto el oculto resorte.
Lo oprimí y, satisfecho con mi descubrimiento, me abstuve de abrir la ventana. Volví entonces a colocar el clavo en su sitio, después de haberlo examinado atentamente. Una persona que hubiera pasado por aquella ventana podría haberlo cerrado y haber funcionado solo el resorte. Pero el clavo no podía haber sido colocado. Esta conclusión era clarísima y restringía mucho el campo de mis investigaciones. Los asesinos debían, por lo tanto, de haber escapado por la otra ventana. Suponiendo que los dos resortes fueran iguales, como era posible, debía pues de haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos en su colocación. Me subí sobre las correas de la armadura del lecho y por encima de la cabecera examiné minuciosamente la segunda ventana, pasando la mano por detrás de la madera. Descubrí y apreté el resorte, que, como ya había supuesto, era idéntico al anterior. Entonces examiné el clavo. Era del mismo grueso que el otro y aparentemente estaba clavado de la misma forma, hundido casi hasta la cabeza. Tal vez diga usted que me quede perplejo. Pero si piensa semejante cosa, es que no ha comprendido bien la naturaleza de mis deducciones. Sirviéndome de un término deportivo, no me he encontrado ni una vez en falta. El rastro no se ha perdido ni un solo instante. En ningún eslabón de la cadena ha habido un defecto. Hasta su última consecuencia he seguido el secreto, y la consecuencia era el clavo. En todos sus aspectos, he dicho, aparentaba ser análogo al de la otra ventana. Pero todo esto era nada, tan decisivo como parecía, comparado con la consideración de que aquel punto terminaba mi pista. Debe de haber algún defecto en este clavo, me dije. Lo toqué y su cabeza, y con casi un cuarto de su espiga, se me quedó en la mano. El resto quedó en el orificio donde se había roto. La rotura La rotura era antigua, como se deducía del óxido de los bordes, y al parecer había sido producida por un martillazo que hundió una parte de la cabeza del clavo en la superficie del marco. Volví entonces a colocar cuidadosamente aquella parte en el lugar en donde la había separado, y su semejanza con un clavo intacto fue completa. La rotura era inapreciable. Apreté el resorte y levanté suavemente el marco unas pulgadas. Con él subió la cabeza del clavo, quedando fija en un agujero. Cerré la ventana y fue otra vez perfecta la apariencia de un clavo entero. Hasta aquí estaba resuelto el enigma. El asesino había huido por la ventana situada en la cabecera del lecho. Al bajar por sí misma, luego de haber escapado por ella, o tal vez al ser cerrada deliberadamente, se había quedado sujeta por el resorte, y la sujeción se había engañado a la policía, confundiéndola con la del clavo, por lo cual se había considerado innecesario proseguir la investigación. El problema era ahora saber cómo había bajado el asesino. Sobre este punto me sentía satisfecho de mi paseo en torno al edificio. Aproximadamente a 5 pies y medio de la ventana en cuestión pasa la cadena de un pararrayos. Por esta hubiera sido imposible a cualquiera llegar hasta la ventana, y ya no digamos entrar. Sin embargo, al examinar los postigos del cuarto piso, vi que eran de una especie particular, que los carpinteros parisienses llaman ferrades, especie poco usada hoy, pero hallada frecuentemente en las casas antiguas de Lyon y Burdeos. Tenían la forma de una puerta normal, sencilla, y no de dobles batientes, excepto que su mitad superior está enrejada o trabajada a modo de celosía, por lo que ofrece un asidero excelente para las manos. En el caso de cuestión, estos postigos tienen una anchura de 3 pies y medio más o menos. Cuando lo vimos desde la parte posterior de la casa, los dos estaban abiertos hasta la mitad, es decir, formaban con una pared un ángulo recto. Es probable que la policía haya examinado, como yo, la parte posterior del edificio, pero al mirar las ferrades en el sentido de su anchura, como deben haberlo hecho, no se han dado cuenta de la dimensión en este sentido, o cuando menos no le han dado la necesaria importancia. En realidad, una vez se convencieron de que no podía efectuarse la huida por aquel lado, no lo examinaron, sino superficialmente. Sin embargo, para mí era claro que el postigo que pertenecía a la ventana situada a la cabecera de la cama, si se abría totalmente hasta que tocara la pared, llegaría hasta unos 2 pies de la cadena del pararrayos.
También estaba claro que con el refuerzo de 3,3 pies, igual a 1 metro aproximadamente, 2 pies, igual 60 centímetros aproximadamente, una energía y un valor insólitos podían muy bien haberse entrado por aquella ventana con ayuda de la cadena. Llegado a aquella distancia de 2 pies y medio, supongamos ahora abierto el postigo, un ladrón hubiese podido encontrar en la enrejada un sólido asidero, para que luego, desde él, soltando la cadena y apoyando bien los pies contra la pared, pudiera lanzarse rápidamente, caer en la habitación y atraer hacia sí violentamente el postigo, de modo que se cerrase y suponiendo, desde luego, que se hallara siempre la ventana abierta. Tenga usted en cuenta que me he referido a una energía insólita, necesaria para llevar a cabo con éxito una empresa tan arriesgada y difícil. Mi propósito es el de demostrarle, en primer lugar, que el hecho podía realizarse y en segundo, y muy principalmente, llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de la agilidad necesaria para su ejecución. Me replicará usted, sin duda, valiéndose del lenguaje de la ley, que para defender mi causa debiera más bien prescindir de la energía requerida en ese caso antes de insistir en valorarla exactamente. Esto es realizable en la práctica forense, pero no en la razón. Mi objeto final, en la verdad, tan solo, y mi propósito inmediato, conducir a usted a que compare esa insólita energía del que acabo de hablarle con la peculiarísima voz aguda o áspera y desigual con respecto a cuya nacionalidad no se han hallado siquiera 2 testigos que estuviesen de acuerdo y en cuya pronunciación no ha sido posible describir una sola sílaba. A estas palabras comenzó a formarse en mi espíritu una vaga idea de lo que pensaba Dupin. Me parecía llegar al límite de la comprensión sin que todavía pudiera entender. Lo mismo que esas palabras que se encuentran algunas veces al borde de un acuerdo y no son capaces de llegar a conseguirlo. Mi amigo continuó su razonamiento. Habrá visto usted, dijo, que he retrotraído la cuestión del modo de salir al de entrar. Mi plan es demostrarle que ambas cosas se han efectuado de la misma manera y por el mismo sitio. Volvamos ahora al interior de la habitación. Estudiemos todos sus aspectos. Según se ha dicho, los cajones de la cómoda han sido saqueados, aunque han quedado en ellos algunas prendas de vestir. Esta conclusión es absoluta. Es una simple conjetura, muy necia por cierto, y nada más. ¿Cómo es posible saber que todos estos objetos encontrados en los cajones no era todo lo que contenían? Madame L'Espanèche y su hija vivían una vida excesivamente retirada. No se trataban con nadie, salían rara vez y por consiguiente tenían pocas ocasiones para cambiar el vestido. Los objetos que se han encontrado eran de tan buena calidad, por lo menos, como cualquiera de los posiblemente hubiesen poseído esas señoras. Si un ladrón hubiese cogido alguno, ¿por qué no los mejores? ¿Por qué no todos? En fin, ¿hubiese abandonado 4.000 francos de oro para cargar con un fardo de ropa blanca? El oro fue abandonado. Casi la totalidad de la suma mencionada por Monseñor Mignou, el banquero, ha sido hallada en el suelo, en los saquitos. Insisto, por tanto, en querer descartar de su pensamiento la idea desatinada de un motivo, engendrada en el cerebro de la policía por esa declaración que se refiere a dinero entregado a la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que esta entrega del dinero y asesinato, 3 días más tarde de la persona que lo recibe, se presentan constantemente en nuestras vidas sin despertar siquiera atención momentánea. Por lo general, las coincidencias son otros tantos motivos de error en el camino. De esa clase de pensadores educados, de tal modo que nada saben de la teoría de probabilidades, esa teoría a la cual las más memorables conquistas de la civilización humana deben lo más glorioso de su saber. En ese caso, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de haber sido entregado 3 días antes hubiese podido parecer algo más que una coincidencia. Corroboraría la idea de un motivo. Pero dadas las circunstancias reales del caso, si hemos de suponer que el oro ha sido el móvil del hecho, también debemos imaginarnos que quien lo ha cometido ha sido tan vacilante y tan idiota que ha abandonado al mismo tiempo el oro y el motivo. Fijados bien en nuestro pensamiento los puntos sobre los cuales ha llamado su atención.
la voz peculiar, la insólita agilidad y la sorprendente falta de motivo en un crimen de una atrocidad tan singular como este. Examinemos por sí misma esta carnicería. Nos encontramos con una mujer estrangulada, con las manos y metida cabeza abajo en una chimenea. Normalmente, los crímenes no emplean semejante procedimiento de asesinato. En el violento modo de introducir el cuerpo en la chimenea, habrá usted de admitir que hay algo excesivamente exagerado, algo que está en desacuerdo con nuestras corrientes nociones respecto a los actos humanos, aun cuando supongamos que los autores de este crimen sean los seres más depravados. Por otra parte, ¿piensa usted cuán enorme debe de haber sido la fuerza que logró introducir tan violentamente el cuerpo hacia arriba, en una abertura como aquella? Por cuanto los esfuerzos unidos de varias personas apenas si lograron sacarlo de ella. Fijemos ahora nuestra atención en otros indicios que ponen de manifiesto este vigor maravilloso. Había en el hogar unos espesos mechones de grises cabellos humanos. Habían sido arrancados de cuajo. ¿Sabe usted la fuerza que es necesaria para arrancar de la cabeza, aun cuando no sean más que 20 o 30 cabellos a la vez? Sus raíces, qué espantoso espectáculo. Tenían adheridos segmentos de cuero cabelludo, segura prueba de la prodigiosa fuerza que ha sido necesaria para arrancar tal vez un millar de cabellos a la vez. La garganta de la anciana no solo estaba cortada, sino que tenía la cabeza completamente separada del cuerpo, y el instrumento de esta operación fue una sencilla navaja barbera. Le ruego que se fije también en la brutal ferocidad de tal acto. No es necesario hablar de las magulladuras que aparecieron en el cuerpo de Madame l'Espanèche. Monseñor Dumas y su adorable colega, Monseñor Etienne, han declarado que habían sido producidas por un instrumento romo. En ello, estos señores están en lo cierto. El instrumento ha sido, sin duda alguna, el pavimento del patio sobre el que la víctima ha caído desde la ventana situada encima del lecho. Por muy sencilla que parezca ahora esta idea, escapó a la policía por la misma razón que le impidió notar la anchura de los postigos, porque, dada la circunstancia de los clavos, su percepción estaba herméticamente cerrada a la idea de que las ventanas hubieran podido ser abiertas. Si ahora, como añadidura a todo esto, ha reflexionado usted bien acerca del extraño desorden de la habitación, hemos llegado ya al punto de combinar las ideas de la agilidad maravillosa, fuerza sobrehumana, bestial ferocidad, carnicería sin motivo, una grotesqueur en lo horrible, extraña en absoluto a la humanidad, y una voz extranjera, por su acento para los oídos de los hombres y de distintas naciones, y desprovista de todo silabeo que pudieran advertirse, distinta e inteligible. ¿Qué se deduce de todo esto? ¿Cuál es la impresión que ha producido en su imaginación? Al hacerme Dupin esta pregunta, sentí un escalofrío. Un loco ha cometido este crimen, dije. Algún lunático furioso que se habrá escapado de alguna maison de Sainte vecina. En algunos aspectos, me contestó. No es descartada su idea, pero hasta en sus más feroces paroxismos, las voces de los locos no se parecen nunca a una voz particular oída desde la calle. Los locos pertenecen a una nación cualquiera y su lenguaje, aunque incoherente, siempre es articulado. Por otra parte, el cabello de un loco no se parece al que yo tengo en la mano. De los dedos rígidamente crispados de Madame l'Espanèche he desenredado este pequeño mechón. ¿Qué puede usted deducir de esto? ¡Dupin!, exclamé, completamente desasentado. ¡Qué cabello más raro! No es un cabello humano. Yo no he dicho que lo fuera, me contestó. Pero antes de decir con respecto a este particular, le ruego que examine este pequeño diseño que he trazado en un trozo de papel. Es un facsímil que representa lo que una parte de los testigos han declarado como cárdenas magulladoras y profundos rasguños producidos por las uñas en el cuello de Mademoiselle l'Espanèche, y que los doctores Dumas y Etienne llaman una serie de manchas lívidas, evidentemente producidas por la impresión de los dedos.
comprenderá usted, continuó mi amigo, desdoblando el papel sobre la mesa y ante nuestros ojos, que este dibujo da idea de una impresión firme y poderosa. Aquí no hay deslizamiento visible. Cada dedo ha conservado, quizás hasta la muerte de la víctima, la terrible presa en la cual se ha moldeado. Pruebe usted ahora de colocar sus dedos todos a un tiempo, en las respectivas impresiones, tal como las ve usted aquí. Lo intentaré en vano. Lo intenté en vano. Es posible, continuó, que no efectuemos esta experiencia de un modo decisivo. El papel está desplegado sobre una superficie plana y la garganta humana es cilíndrica, pero aquí tenemos un tronco cuya circunferencia es poco más o menos la de la garganta. Arrollé a su superficie este diseño y volvamos a efectuar la experiencia. Lo hice, pero la dificultad fue todavía más evidente que la primera vez. Esta, dije, no es la huella de una mano humana. Ahora lea este pasaje de Cuvier, continuó Dupin. Era una historia anatómica, minuciosa y general, del gran orangután salvaje de las islas de la India Occidental. Son bien conocidas en todo el mundo la gigantesca estatura, la fuerza y agilidad prodigiosas de estos mamíferos, la ferocidad salvaje y las facultades de imitación de estos mamíferos. Comprendí entonces, de pronto, todo el error de aquellos asesinatos. La descripción de los dedos, dije, cuando hube terminado la lectura, está perfectamente de acuerdo con este dibujo. Creo que ningún animal, excepto el orangután de la especie que aquí se menciona, puede haber dejado huellas como la que ha dibujado usted. Este mechón de pelo ralo tiene el mismo carácter que el del animal descrito por Cuvier, pero no me es posible comprender las circunstancias de este espantoso misterio. Hay que tener en cuenta, además, de que se oyeron disputar dos voces. Indiscutiblemente, una de ellas pertenecía a un francés. Cierto, recordará usted una expresión atribuida casi unánimemente a esa voz por los testigos, la expresión «mon Dieu». Y tales circunstancias, uno de los testigos, Montaigne, el confitero, la identificó como expresión de protesta o reconvención. Por tanto, yo he fundado en estas voces mis esperanzas de la completa solución de este misterio. Indudablemente, un francés conoce el asesinato. Es posible, y en realidad más que posible, probablemente, que él sea inocente de toda participación en los hechos sangrientos que han ocurrido. Puede haberse escapado el orangután y puede haber seguido su rastro hasta la habitación, pero dadas las agitadas circunstancias que se hubieran producido, puede no haber sido posible capturarle de nuevo. Todavía anda suelto el animal. No es mi propósito continuar estas conjeturas y las califico así porque no tengo derecho a llamarlas de otro modo, ya que los atisbos de reflexión en que se fundan apenas alcanzan la superficie base para que las apreciables incluso para mi propia inteligencia y además porque no puedo hacerlas inteligibles para la comprensión de otra persona. Llamémoslas pues conjeturas y considerémoslas así. Sí, como yo supongo, el francés al que me refiero es inocente de tal atrocidad. Este anuncio, que a nuestro regreso dejé en las oficinas de Le Monde, un periódico consagrado a intereses marítimos y muy buscado por los marineros, nos lo traerá a casa. Me entregó el periódico y leí. Capturado. En el Bolsi de Boulogne se ha encontrado a primeras horas de la mañana del día de los corrientes, en la mañana del crimen, un enorme orangután de la especie de Borneo. Su propietario, que se sabe que es un marítimo perteneciente a la tripulación de un navío maltés, podrá recuperar el animal previa a su identificación, pagando algunos pequeños gestos ocasionados por su captura y manutención. Dirigirse al número de la Rue Faubourg Saint-Germain III. ¿Cómo ha podido usted saber, le pregunté a Dupin, que el individuo de que se trata es marinero y está enrolado en un navío maltés? Yo lo desconozco, repuso Dupin. No estoy seguro de que exista, pero aquí este pedacito de cinta, que a juzgar por su forma y su grasiento aspecto, ha sido usada evidentemente para anudar los cabellos en forma de esas largas quenues, a que tan aficionados son los marineros.
Por otra parte, este lazo saben anudarlo muy pocas personas y en coletas, característico de los malteses. Recogí esta cinta al pie de la cadena del pararrayos. No pude pertenecer a ninguna de las dos víctimas. Todo lo más, si me he equivocado en mis deducciones con respecto a este lazo, es decir, pensando que ese francés sea un marinero enrolado en un navío francés, no habré perjudicado a nadie diciendo lo que he dicho en el enunciado. Si me he equivocado, supondrá él que habrá circunstancias que me engañaron y no se tomará el trabajo de inquirirlas. Pero, acierto, habremos dado un paso muy importante. Aunque inocente del crimen, el francés habrá de conocerlo y vacilará entre si debe responder o no al anuncio y reclamar o no al orangután. Sus razonamientos serán los siguientes: soy inocente, soy pobre, mi orangután vale mucho dinero, una verdadera fortuna para un hombre que se encuentra en mi situación. ¿Por qué he de perderlo por un vano temor al peligro? Lo tengo aquí, a mi alcance, lo encontraron en Bois-Boulogne, a mucha distancia del escenario de aquel crimen. ¿Quién sospecharía que un animal ha cometido semejante acción? La policía está despistada, no ha obtenido el mejor indicio. Dado el caso de que sospecharan del animal, sería imposible demostrar que yo tengo el conocimiento del crimen, ni mezclarme en él que por el solo hecho de conocerlo. Además me conocen, el anunciante me señala como dueño del animal. No sé hasta qué punto llega este conocimiento. Si soslayo el reclamar una propiedad de tanto valor y que además se sabe que es mía, concluiría siendo sospechoso el animal. No es prudente llamar la atención sobre mí ni sobre él. Contestaré, por lo tanto, a este anunciado, recobraré mi orangután y encerraré hasta que se haya olvidado completamente el asunto. En ese instante oímos pasos en la escalera. «Esté preparado», me dijo Dupin. «Coja sus pistolas, que no haga uso de ellas, ni las enseñe, hasta que yo le haga la señal». Habíamos dejado abierta la puerta principal de la casa. El visitante entró sin llamar y subió algunos peldaños de la escalera. Ahora, sin embargo, parecía vacilar. Lo oímos descender. Dupin se precipitó hacia la puerta, pero en aquel instante lo oímos subir de nuevo. Ahora ya no retrocedía, por segunda vez, sino que subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro piso. «Adelante», dijo Dupin con voz satisfecha y alegre. Entró un joven. A no dudarlo, era un marinero. Un hombre alto, fuerte, musculoso, con una expresión de arrogancia no del todo desagradable. Su rostro, muy atezado, estaba oculto en más de la mitad por las patillas y el bigote. Estaba provisto de un grueso garrote de roble y no parecía llevar otras armas. Saludó, inclinándose torpemente, pronunciando un buenas tardes, con acento francés, el cual, aunque bastardeaba levemente por el suizo, daba a conocer a claras su origen parisiense. «Siéntese, amigo», dijo Dupin. «Supongo que viene a reclamar su orangután. Le aseguro que casi se lo envidio. Es un hermoso animal y sin duda alguna de mucho precio. ¿Qué edad cree usted que tiene?» El marinero suspiró hondamente, como quien se libra de un peso intolerable, y contestó luego con voz firme: «No puedo decírselo, pero no creo que tenga más de 4 o 5 años. ¿Lo tiene usted?» «Oh, no, esta habitación no reúne condiciones para ello. Está en una cuadra de alquiler en Rue de l'Eau, cerca de aquí. Mañana por la mañana, si usted quiere, podrá recuperarlo. Supongo que vendrá usted preparado para demostrar su propiedad». «Sin duda alguna, señor». «Mucho sentiré tener que separarme de él», dijo Dupin. «No pretendo que se haya usted tomado tantas molestias para nada, señor», dijo el hombre. «Ni pensarlo. Estoy dispuesto a pagar una gratificación por el hallazgo del animal, mientras sea razonable». «Bien», contestó mi amigo. «Todo esto es, sin duda, muy justo. Vemos, ¿qué voy a pedirle?» «Ah, ya sé. Se lo diré ahora. Mi gratificación será esta. A decirme usted cuánto sepa con respecto a los asesinatos de la Rue Morgue». Estas últimas palabras las dijo Dupin en voz muy baja y con gran tranquilidad. Con análoga tranquilidad se dirigió hacia la puerta, la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Luego sacó la pistola y, sin mostrar agitación alguna, la dejó sobre la mesa. La cara del marinero enrojeció como si yacera en un arrebato de sofocación. Se levantó y empuñó su bastón, pero inmediatamente se dejó caer
sobre la silla con un temblor compulsivo y con el rostro de un cadáver. No dijo una sola palabra y le compadecí de toda razón. «Amigo mío», dijo Dupin bondadosamente, «le aseguro que se alarma usted sin motivo. No es nuestro propósito causarle el menor daño. Le doy a usted mi palabra de honor de caballero y francés, que nuestra intención no es perjudicarle. Sé perfectamente que nada usted tiene que ver con las atrocidades de la Rue Morgue. Sin embargo, no puedo negar que en cierto modo está usted complicado. Por cuanto le digo, comprenderá usted perfectamente que con respecto a este punto poseo excelentes medios de información, medios en los cuales no hubiera usted pensado jamás. El caso está ya claro para nosotros. Nada ha hecho usted que haya podido evitar. Naturalmente, nadie puede acusarle de haber robado, pudiendo haberlo hecho con toda impunidad y no tiene tampoco nada que ocultar. También carece de motivos para hacerlo. Además, por tanto, los principios del honor, está usted obligado a confesar cuanto sepa. Se ha encarcelado a un inocente, a quien se acusa de un crimen cuyo autor solamente usted puede señalar. Cuando Dupin hubo pronunciado estas palabras, ya el marinero había recobrado un poco su presencia de ánimo, pero toda su arrogancia había desaparecido. «¡Que Dios me ampare!», exclamó después de una breve pausa. «Le diré cuanto sepa sobre el asunto, pero estoy seguro de que no creerá usted ni la mitad de lo que diga. Estaría loco si lo creyera. Sin embargo, soy inocente, y aunque me cueste la vida, le hablaré con franqueza». En resumen, fue esto lo que contó. Había hecho recientemente un viaje al archipiélago índico. Él formaba parte de un grupo que desembarcó en Borneo y pasó al interior para una excursión de placer. Entre él y un compañero suyo habían dado captura al orangután. Su compañero murió y el animal quedó en su exclusiva pertenencia. Después de muchas molestias producidas por la ferocidad indomable del cautivo, durante el viaje de regreso consiguió por fin alojarlo en su misma casa en París, donde, para no atraer sobre él la curiosidad insoportable de los vecinos, lo recluyó cuidadosamente, con objeto de que curase de una herida que se había producido en un pie con una astilla al borde del buque. Su proyecto era venderlo. Una noche, mejor dicho, una mañana, la del crimen, al volver de una francachela celebrada por algunos marineros, encontró el animal en su alcoba. Se había escapado del cuarto contiguo, donde él creía tenerlo seguramente encerrado. Se hallaba sentado ante un espejo, teniendo una navaja de afeitar en una mano. Estaba todo enjabonado, intentando afeitarse, operación en la que probablemente había observado a su amo a través del ojo de la cerradura. Aterrado, viendo tan peligrosa arma en manos de un animal tan feroz y sabiéndole muy capaz de hacer uso de ella, el hombre no supo qué hacer durante un segundo. Frecuentemente había conseguido dominar al animal en sus accesos más furiosos, utilizando un látigo, y recurrió también a él en aquella ocasión. Pero al ver el látigo, el orangután saltó de repente afuera de la habitación, echó a correr escaleras abajo y, viendo una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. El francés, desesperado, corrió tras él. El mono, sin soltar la navaja, se paraba de vez en cuando, se volvía y le hacía muecas, hasta que el hombre llegaba cerca de él. Entonces se escapaba de nuevo. La persecución duró así un buen rato. Se hallaba en las calles en completa tranquilidad, porque serían las 3 de la madrugada. Al descender por un pasaje situado detrás de la Rue Morgue, la atención del fugitivo fue atraída por una luz procedente de la ventana abierta de la habitación de Madame L'Espanaye en el cuarto piso. Se precipitó hacia la casa y, al ver la cadena de pararrayos, trepó ágilmente por ella. Se agarró al postigo, que estaba abierto de par en par hasta la pared, y apoyándose en esta, se lanzó sobre la cabecera de la cama. Apenas si toda esta gimnasia duró un minuto. El orangután, al entrar en la habitación, había rechazado contra la pared del postigo, que de nuevo quedó abierto. El marinero estaba entonces contento y perplejo. Tenía grandes esperanzas de capturar ahora el animal, que podría escapar difícilmente de la trampa donde se había metido, de no ser que lo hiciera por la cadena, que él podría salirle al paso cuando descendiese. Por otra parte, le inquietaba grandemente lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa, y esta última reflexión le decidió a seguir al fugitivo. Para un marinero no es difícil trepar por una cadena de pararrayos.
pero una vez hubo llegado a la altura de la ventana, cerrada entonces, se vio la imposibilidad de alcanzarla. Todo lo que pudo hacer fue dirigir una rápida ojeada al interior de la habitación. Lo que vio le sobrecogió de tal modo de terror que estuvo a punto de caer. Fue entonces cuando se oyeron los terribles gritos que despertaron en el silencio de la noche al vecindario de la Rue Morgue. Madame L'Espanèche y su hija, vestidas con los camisones, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro ya mencionado, que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y esparcido su contenido por el suelo. Sin duda las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana y, a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se dieran cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del postigo debió de ser verosímilmente atribuido al viento. Cuando el marinero miró al interior, el terrible animal había asido a Madame L'Espanèche por los cabellos, que en aquel instante tenía sueltos, por estarse peinando, y movía la navaja ante su rostro imitando los ademanes de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecida. Los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante los cuales estuvo arrancando el cabello de su cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura cólera. Con un decidido movimiento de su hercúleo brazo, le separó casi la cabeza del tronco. A la vista de la sangre, su ira se convirtió en frenesí. Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en la garganta, sin soltarla hasta que expiró. Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera del lecho, sobre la cual la cara de su amo, rígida por el horror, apenas si se distinguía en la oscuridad. La furia de la bestia, que recordaba todavía el terrible látigo, se convirtió instantáneamente en miedo. Comprendiendo que lo que había hecho le hacía acreedor de un castigo, padeció deseoso de ocultar su sangrienta acción. Con la angustia de su agitación y nerviosismo, comenzó a dar saltos por la alcoba, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y levantando los colchones del lecho. Por fin se apoderó del cuerpo de la joven y a empujones lo introdujo en la chimenea en la posición en que fue encontrado. Inmediatamente después se lanzó sobre el de la madre y lo precipitó de cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilado fardo, el marinero retrocedió horrorizado hacia la cadena y, más que agarrándose, dejándose deslizar por ella, se fue inmediatamente y precipitadamente a su casa. Con el temor de las consecuencias de aquella horrible carnicería y abandonando gustosamente, tal fue su espanto, toda preocupación por lo que pudiera sucederle al orangután. Así pues, las voces oídas por la gente que subía en las escaleras fueron sus exclamaciones de horror mezcladas con diabólicos parloteos del animal. Poco me queda que añadir. Antes del amanecer, el orangután debió de huir de la alcoba, utilizando la cadena del pararrayos. Maquinalmente cerraría la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por el dueño, quien lo vendió por una fuerte suma para el jardín de Esplantes. Después de haber contado cuánto sabíamos, añadiendo algunos comentarios por parte del prefecto de la policía, Le Bon fue puesto inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de modo alguno su mal humor, viendo el giro que el asunto había tomado, y se permitió una o dos frases sarcásticas con respecto a la corrección de las personas que se mezclan en las funciones que a él le correspondían. «Déjele que diga lo que quiera», me dijo luego Dupin, que no creía oportuno contestar. «Déjele que hable. Así aligerará su conciencia. Por lo que a mí respecta, estoy contento de haber vencido en su propio terreno. No obstante, el no haber acertado la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, porque realmente nuestro amigo, el prefecto, es lo suficientemente agudo para pensar sobre ello con profundidad. Pero su ciencia carece de base. Todo él es cabeza, pero sin cuerpo, como las pinturas de la diosa Laverna, o, mejor decir, todo cabeza y espalda, como el bacalao. Sin embargo, es una buena persona. Le aprecio particularmente por un rasgo magistral de hipocresía, al cual debe su reputación de hombre de talento. Me refiero a su modo de «nier se quid est
et d'expliquer ce qui ne passe. Bueno, esto ha sido Los crímenes de la calle Rumur del escritor estadounidense. Espero que les hayan gustado. Siempre saben que pueden dejar comentarios, dudas, quejas, opiniones, recomendaciones. Y bueno, y llegamos al fin de este vivo. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a Capital Cultural. Hasta luego.